pasa con el fondo con los otros ministerios que son más alejados de este núcleo tan...? Claro, lo que pasa es que hay que distinguir el comité político, que yo les mencionaba, que este comité político, de hecho ustedes si miran los diarios, por ejemplo, hay el comité político se junta una vez a la semana y existen ciertas instancias de este grupo de ministros que se junta con los presidentes de partidos del oficialismo, digamos, ¿ah? Pero este comité político no solamente ve temas de la agenda legislativa. El comité político toma decisiones sobre todas aquellas materias relevantes para, en el fondo, la gestión del gobierno. Por lo tanto, puede haber temas que tienen que ver con proyectos de ley, como por ejemplo proyectos de la OECD u otros proyectos de ley que sean relevantes en la agenda legislativa prioritaria, pero también otras cosas que tienen que ver con las cosas coyunturales, por ejemplo, no sé, niveles de aprobación presidencial, por ejemplo, ¿ah? Y niveles de aprobación del gobierno, bueno, y qué estrategias construimos en el fondo en términos de gobierno para que esto se transforme en algo mucho mejor en términos de agenda, opinión pública, para la gestión gubernamental en general, en su conjunto, no solamente la agenda legislativa. Por eso les comentaba también que esta cosa político-programático, el seguimiento de la agenda político-programática del gobierno, es decir, aquello que tiene que ver con temas de políticas públicas, también es trabajo de la SECPRES, y la SECPRES también concurre a estas instancias con ese tipo de información. Ahora, en términos como de discusión de los proyectos de ley en particular, la SECPRES de alguna manera visa estos proyectos de ley, se establecen en la SECPRES, en discusión, por supuesto, con el comité político, aquellas cosas que son, y los ministros del comité político, aquellas cosas que son prioritarias o no, pero cada cartera, cada ministerio tiene sus prioridades en términos programáticos y legislativos también. ¿Y ellos velan por sus intereses independientes? Claro, lo que pasa es que ahí están la agenda en el fondo político programática que es prioritaria para el gobierno en su conjunto, por lo tanto es prioritaria para el presidente de la República, y esas agendas en general tienen mucha coherencia respecto a los proyectos que llevan otros ministerios. Por ejemplo, ley orgánica la derogación de la LOCE. Eso se establece como proyecto político programático relevante para el gobierno en su conjunto. Esto es una cosa importante para el presidente, para todo el gobierno, pero también es prioridad y relevante para el Ministerio de Educación, y por tanto el Ministerio de Educación también concurre a la discusión de ese proyecto de ley. Transantiago se transforma en un proyecto de ley súper relevante para el gobierno, pero también para la cartera en particular. Por lo tanto, concurre el ministro, con el apoyo del ministro secretario general de la Presidencia y con todo el equipo, en el fondo de la SECPRES, más el equipo propio que tiene el ministro, a la discusión de esos proyectos de ley. Pero las negociaciones que tengan que hacer, o todo lo que es no sé, las negociaciones al fondo que tengan que hacer va a correr por cuenta de cada ministerio, a menos que sea un tema de prioridad presidencial, pero si son... Pero ahí no hay manual, ¿eh? No hay manual al respecto, y eso tiene que ver con las dinámicas propias que se producen en la discusión de los proyectos de ley. Hay proyectos de ley cuyo ministro, en el fondo de la cartera encargada, toma un protagonismo, y por lo tanto él va a negociar con los parlamentarios y habla y interviene en las comisiones, qué sé yo, y cuando discute, además los ministros son los únicos que tienen la posibilidad de entrar a la sala a la discusión de los proyectos de ley. Si un ministro considera que este proyecto de ley es súper relevante para su cartera, entra a la sala en el fondo, y va a la sala y efectivamente participa, muchas veces acompañado por el ministro secretario general de la Presidencia. De alguna manera lo que tiene que hacer la SECPRES y sus autoridades en particular es facilitar la discusión de esta agenda, poner prioridad a aquellos proyectos que desde la Presidencia y desde el comité político, particularmente para la Presidenta de la República, son súper relevantes, pero también colaborar, y por eso esta labor de coordinación interministerial, de alguna manera, colaborar en el trabajo que hacen todos los otros ministerios y todas las prioridades que definen las otras carteras también. Entonces, como te digo, volviendo a tu pregunta inicial, no hay un manual específico, no es que ciertos proyectos los discuta el ministro, no sé, de Educación, o la ministra de Educación, otro de Salud y otro el ministro de SECPRES. Se establece en función de las prioridades y en función de cómo esté la circunstancia particular de ese proyecto, una discusión o un trabajo coordinado de los equipos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el caso de los proyectos de justicia, que es un tema que trabajé bastante, era el subsecretario. Claro. Era el que intervenía y estaba ahí. Y el ministro, en cambio, aparecía más en lo público, frente a los medios, qué sé yo. Es muy relativo, se ve caso a caso en función de cada proyecto de ley. Por ejemplo, aquellos proyectos de ley ligados con Transantiago tenían muchos ministros de Estado detrás. O
sea, no solamente el ministro de Express, probablemente el ministro de Interior como jefe de gabinete, el ministro de Transportes, que en el fondo era parte de la cartela que le correspondía, etcétera. Proyectos de educación puede ser igual. Proyectos, por ejemplo, en materia de género, tal vez tienen mayor preponderancia la ministra, directora de CERNAM, más que a lo mejor otros ministros de Estado. Depende en el fondo cómo sea la dinámica de los proyectos, la dificultad muchas veces que haya para aprobarlo y por lo tanto la señal política que también necesitan los parlamentarios, las autoridades y finalmente los medios de comunicación y la construcción de agenda pública en torno a los proyectos. ¿Hay más preguntas? ¿Me permiten hacer una pregunta? ¿Puedo? ¿Sí? A ver, hay una cuestión, yo encuentro que esto es lo fascinante, porque esta es realmente la política importante, sí, claro. Es donde se están tomando las decisiones que van a afectar todo el futuro. Entonces, yo creo además de que el privilegio de estar contigo es doble, porque tú nos cuentas todo esto, pero además tú tienes la experiencia concreta de estar en el día a día. Entonces, si tú tuvieras que imaginarte como un modelo, ¿no? Yo sé que no estamos hablando de manuales, pero un modelo como de las estrategias que son más exitosas, o si tú recordaras los proyectos que han podido salir más exitosamente, ¿no? ¿Cuáles son desde tu punto de vista qué actores o qué coyunturas o qué factores han sido como los claves a partir de lo cual uno pudiera generalizar un poquitito? Es difícil la pregunta, pero yo creo que si hay un patrón que se repite en aquellos proyectos de ley, que dependen indistintamente su característica, pueden ser sectoriales, educación, salud, o pueden ser temas de carácter de la agenda política, digamos, reforma del sistema electoral. Esto es como si yo te preguntara, ¿qué receta? ¿Cuál sería la receta si tú dijeras, a ver, ya ahora las 5 cosas más importantes para sacar un proyecto adelante? O sea, primero, yo creo que es muy fundamental algo que decía al final, que era la reflexión final de la exposición. Muy fundamental que uno tenga determinadas alianzas con actores relevantes y que tenga la capacidad de poner los temas en la agenda pública. Los temas que no están en la agenda pública, fundamentalmente la agenda de los medios, son muchas veces temas que no existen. Por ejemplo, y volviendo a un ejemplo anterior, si no hubiésemos tenido a muchísimos estudiantes secundarios en la calle probablemente peleando por cambiar la ley orgánica constitucional y si esto no hubiese generado el impacto en términos mediáticos que generó, por lo tanto copó la agenda pública y de alguna manera bloqueó la posibilidad de que cualquier otro actor pusiera este tema como un tema relevante, no habríamos tenido ese tipo de legislación y no habríamos tenido en el fondo el foco puesto en el Congreso en torno a este tipo de iniciativas. Lo mismo, paquete anticrisis, la única posibilidad de ser viable es que esto se transforme en un tema de prioridad de carácter nacional, digamos. No ha pasado lo mismo, claramente, y esto es algo que a los cientistas políticos probablemente miramos con mucho más detalle con, por ejemplo, todo aquello que se ha llamado agenda de reformas políticas. Entre ellos, por ejemplo, la reforma del sistema electoral, algunas cosas que tienen que ver con calidad de la política y otros, porque en realidad, en términos de agenda pública, no son temas relevantes. La transformación del sistema electoral, lo dice la encuesta CEP, de hecho, le importa